¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a trabajar lo que es el tema ecuación de Bernoulli. Una ecuación de Bernoulli tiene la siguiente forma. Tenemos una derivada de y respecto a x más una función de x multiplicada por y. Y eso va a ser igual a otra función en términos de x multiplicada por una potencia de y. Si nos damos cuenta, si no estuviera la potencia de y, tendríamos lo que es la forma de una ecuación diferencial lineal. Pero debido a que tenemos la potencia de y en este caso tenemos la variable n, que n podría tomar cualquier valor, ya no sería una ecuación lineal, debido a que recordemos que una ecuación lineal, tanto la derivada de y como y tienen que tener exponente 1. Entonces, no es una ecuación lineal, es una ecuación de Bernoulli. Cuando nos encontramos con una ecuación de Bernoulli de esta forma, vamos a trabajar por medio de una sustitución, que es la siguiente: u igual a y elevado a 1 menos n. En este caso n, lo que sería el valor de la potencia de y. Acá tenemos una ecuación diferencial que tiene la forma de la ecuación de Bernoulli. Tenemos x multiplicado por derivada de y sobre x más y igual a 1 partido y cuadrado. Entonces vemos que no tiene la forma exacta de una ecuación de Bernoulli, debido a que una ecuación de Bernoulli es diferente. La derivada tiene que tener coeficiente 1. En este caso sí tiene coeficiente 1, pero no debe estar multiplicado por ninguna otra variable. En este caso nuestra ecuación diferencial está multiplicada por la variable x. Tampoco tiene la forma de la ecuación de Bernoulli, debido a que tenemos acá tiene que estar una función de x, en este caso sería 1, multiplicado por una potencia de y. En este caso no está multiplicado por una potencia de y, está dividido por una potencia de y. Pero recordemos que 1 partido y cuadrado lo podemos expresar como y a la menos 2. Entonces sí lo podríamos multiplicar por una potencia de y. Vamos a expresarlo como una ecuación de Bernoulli, dividiendo toda la expresión dentro de x, para poder dejar la derivada sola, y vamos a cambiar el 1 partido y cuadrado por y a la menos 2, que es su equivalente. Entonces, si vamos a dividir toda la expresión dentro de x, nos va a quedar la ecuación diferencial de y sobre diferencial de x más, acá como estamos dividiendo dentro de x, nos quedaría y partido de x igual, vamos a expresar este 1 partido y cuadrado, recordemos que es igual a y a la menos 2, y como lo estamos dividiendo dentro de x, va a estar dividido dentro de x. Entonces veamos, ya hicimos esta división para poder expresarlo como una ecuación de Bernoulli. Ahora veamos si tiene la forma de la ecuación de Bernoulli. Tenemos la derivada más una función de x, en este caso sería 1 partido x, multiplicado por y, igual a una función de x, en este caso sería 1 partido x, multiplicado por una potencia de y, en este caso la potencia de y sería y a la menos 2. Entonces vemos que esto es una ecuación de Bernoulli. Dijimos que para trabajar una ecuación de Bernoulli vamos a utilizar la siguiente sustitución. Entonces vamos a resolver. Tenemos u igual a y 1 menos n. ¿Cuánto vale n? En este caso es el número real que representa la potencia de y. En este caso sería menos 2. Entonces 1 menos n, entonces 1 menos 2. Y esto nos va a dar como resultado, a la hora de operar esto, nos va a quedar y. Recordemos que 1 menos 2 es igual a 3. Entonces u va a ser igual a y al cubo. Entonces vamos a trabajar con esta sustitución. Vamos a despejar la variable y para posteriormente derivar
y encontrar un diferencial de y para poder sustituir en nuestra ecuación diferencial. Entonces despejamos lo que es la variable y, tenemos una potencia 3, entonces pasa del otro lado de la ecuación como una raíz, entonces nos queda que y es igual a u a la 1 tercio, porque recordemos que 3 pasó a como un radical del otro lado de la ecuación. Entonces ya despejamos lo que es la variable y. Entonces lo vamos a determinar el diferencial de y para poder sustituir en esta parte. Entonces la derivada de y en este caso, diferencial de y va a ser igual a la derivada de u a la 1 tercio. Utilizamos lo que es la derivada de una potencia y nos queda 1 tercio de u a la menos 2 tercios. Entonces el diferencial de y va a ser igual a 1 tercio de u a la menos 2 tercios de u. Vamos a sustituir este diferencial el valor del diferencial de y. Entonces vamos a resolver nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces el diferencial de y dijimos que era igual a 1 tercio de u a la menos 2 tercios. Eso es el valor del diferencial de y. Y eso está dividido el diferencial de x. Dividido el diferencial de x. Más y. En este caso dijimos que y vale u a la 1 tercio. Entonces tenemos u a la 1 tercio partido x. Y eso es igual a y a la menos 2. Recordemos que tenemos acá y igual a u a la 1 tercio. Entonces, si multiplicamos todo eso por un y a la menos 2, entonces nos quedaría y a la menos 2 sería igual a, vamos a multiplicar esto, elevar esto a la menos 2, entonces nos quedaría u a la menos 2 tercios. Lo que significa entonces que y a la menos 2 es igual a u a la menos 2 tercios. Entonces, sustituimos ese valor acá, entonces nos queda u a la menos 2 tercios dividido la variable x. Entonces, si nos damos cuenta, todavía no tenemos lo que es una ecuación lineal, debido a que tenemos acá 1 tercio de coeficiente, y una ecuación lineal tiene que la derivada, en este caso d de u sobre d de x, tiene que tener coeficiente 1. Entonces no tenemos acá un completo. Tenemos acá que esa derivada está multiplicándose por la variable u elevado a la menos 2 tercios, que tampoco tendría que tener esa forma. Pero eso lo podemos resolver multiplicando toda la expresión sobre un producto para poder dejar a la derivada únicamente sola. Entonces vamos a multiplicar toda esa expresión y lo vamos a multiplicar por un coeficiente 3 para que al momento de multiplicar por 1 tercio nos quede 1. Entonces vamos a multiplicar por 3 de coeficiente y la variable la vamos a multiplicar por u a la 2 tercios. ¿Por qué u a la 2 tercios? Porque al momento de multiplicar u a la menos 2 tercios por u a la 2 tercios nos quede 1 y entonces nos quede únicamente la derivada de u respecto a x. Entonces multipliquemos toda esta ecuación diferencial por 3u a la 2 tercios. A la hora de multiplicar 1 tercio por 3 nos queda 1, u a la menos 2 tercios por u a la 2 tercios nos queda 1 también. Nos queda únicamente la derivada de du sobre x. Más, ahora vamos a multiplicar lo que es u a la 1 tercio partido de x por 3u a la 2 tercios. Multiplicamos, nos queda 3 u a la 1 tercio por u a la 2 tercios. Recordemos ley de exponentes, nos queda, copiamos base, en este caso u, sumamos exponentes 1 tercio más 2 tercios, nos va a quedar 1. Entonces nos queda únicamente 3u. Y vamos a dividir dentro de x. Eso va a ser igual a, vamos a multiplicar ahora la otra parte de la ecuación, en este caso u a la menos 2 tercios partido de x por
3u a la 2 tercios. Entonces, acá tenemos un 1 por 3, nos queda 3. Tenemos ley de exponentes otra vez, copiamos la base, sumamos exponentes, en este caso menos 2 tercios, más 2 tercios nos va a quedar 0, en este caso u a la 0. Recordemos que u a la 0 lo podemos expresar también como 1, entonces lo dejamos únicamente expresado de esta forma. Nos damos cuenta que ahora sí tenemos lo que es una ecuación lineal, debido a que la derivada se ha quedado con coeficiente 1 y no está multiplicado por ninguna variable. Tenemos una función p de x, que es 3 partido x, y tenemos del otro lado únicamente en términos de x el otro lado de la ecuación. Entonces tenemos lo que es una ecuación lineal. Lo vamos a resolver. Entonces esta ecuación de Bernoulli, por medio de la sustitución, la hemos convertido en una ecuación lineal. Recordemos que en una ecuación lineal tenemos que encontrar un factor integral, en este caso iu de x, que es igual, recordemos la fórmula, e a la integral de p de x. En este caso p de x vemos que es 3 partido x. Entonces es e a la integral de 3 partido x de x. Entonces, ¿cuánto nos queda esa integral? Vamos a ver. Esto es igual a u, x es igual a e a la integral de 3 sobre x de dx. Entonces, a la hora de hacer esta integral, nos queda 3 logaritmo natural de x. Entonces, tenemos acá, vamos a encontrar el valor exacto de u, integrante. Entonces tenemos que por medio de la piedades de los logaritmos, este 3 lo podemos expresar como una potencia en la variable x. Entonces nos queda e a la logaritmo natural de x al cubo. X al cubo porque 3 por medio de la propiedad de los logaritmos se vuelve potencia de 3. Nos damos cuenta también que estos, al ser operaciones opuestas, contrarias, lo podemos cancelar. Entonces determinamos que un factor integrante entonces es x cubo. Y este sería nuestro factor integrante para lo que es nuestra ecuación lineal, que ya la hemos determinado acá. Entonces vamos a resolver la ecuación lineal con el factor integrante. Tenemos acá que la derivada independiente, en este caso es u, la vamos a multiplicar por el factor integrante, que es x cubo, y eso va a ser igual a la integral. Podemos como resolver una ecuación lineal, la integral del factor integrante, en este caso x cubo, multiplicado por la otra parte de la ecuación lineal, en donde está únicamente expresado en términos de x, en este caso 3 sobre x. Esto lo podríamos expresar entonces como u por x cubo. Eso solo lo vamos a copiar porque lo vamos a operar allá por el momento. Entonces tenemos la integral de x cubo por 3 partido x. Eso nos va a quedar 3x cuadrado de dx debido a que el 3 pues 3 por x cubo, pero como tenemos una x acá, entonces se cancela, entonces únicamente nos queda x a la exponente 2. Entonces prácticamente ya tenemos expresado la integral que vamos a trabajar para poder resolver nuestra ecuación diferencial. Vamos a resolver la integral 3x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces esta parte, la primera parte de la ecuación, únicamente la vamos a copiar porque no vamos a operar, y ahora acá resolvamos esta ecuación, la integral 3x al cuadrado de dx. Sabemos que eso es igual a x cubo más c. Y entonces resolvimos lo que es la integral, pero todavía no hemos terminado el proceso, debido a que recordemos que u tiene un valor de
YQ. Entonces tenemos que sustituir ese valor acá. Pero primero vamos a dejar únicamente la variable U, vamos a despejar la variable U. Entonces para eso despejamos la variable U. Entonces XQ está multiplicando con U, vamos a expresarlo del otro lado de la ecuación como una división. Entonces vamos a dividir esta parte de la ecuación dentro de XQ. Entonces nos queda U, que es igual a XQ dividido XQ, nos va a dar 1 más C dividido XQ, vamos a expresarlo como una potencia, C X a la menos 3. Y entonces de ese modo ya despejamos lo que es la variable U. Únicamente vamos a sustituir U para dejarlo en términos de Y, que es la variable independiente, y nos damos cuenta que U es igual a YQ. Entonces sustituimos eso, U es igual a YQ, entonces prácticamente estamos diciendo YQ es igual a 1 más C multiplicado por X a la menos 3. Entonces tenemos 1 más CX a la menos 3. Y por último vamos a dejar únicamente la variable Y, ¿sí? La potencia 3. Entonces mandamos esta potencia del otro lado de la ecuación, pasa como un radical. Entonces esto es igual a decir Y es igual a raíz cúbica de 1 más C multiplicado por X a la menos 3. Entonces de esta manera hemos resuelto lo que es nuestra ecuación de Bernoulli. Por medio de esta sustitución la convertimos en lo que fue una ecuación lineal, y entonces ya por medio de la ecuación lineal y el factor integrante pudimos resolver lo que es la ecuación diferencial dada al inicio. También vamos a trabajar el tema ecuaciones diferenciales de primer orden por sustitución lineal. Las ecuaciones diferenciales que contengan la siguiente forma: diferencial de Y sobre diferencial de X igual a una función respecto a un polinomio, se van a poder resolver por medio de una sustitución lineal que va a conducir a una ecuación que ya se va a resolver por medio del método de separación de variables. Entonces, cuando tengamos esta función de esta forma, vamos a utilizar la siguiente sustitución: U igual al polinomio de la función con la que estemos trabajando. En este caso específico el polinomio es ax más by más c. Por eso U lo igualamos a ax más by más c. Entonces tenemos un ejemplo, hemos sacado una ecuación diferencial que dice diferencial de y sobre diferencial de x es igual a 2 más raíz cuadrada de y menos 2x más 3. Entonces vemos que tiene la forma de una ecuación que podemos resolverla por sustitución lineal. ¿Por qué? Porque tenemos la derivada igual a la función respecto al polinomio. Tenemos la función respecto al polinomio, en este caso el polinomio es y menos 2x más 3. Entonces vamos a resolverla por medio de sustitución lineal. Entonces vamos a igualar U al polinomio. En este caso el polinomio es y menos 2x más 3. Entonces colocamos y menos 2x más 3. Ahora lo que corresponde hacer es derivar toda la expresión para encontrar diferenciales que posteriormente vamos a sustituir dentro de nuestra ecuación que nos están dando. Entonces derivamos la ecuación y obtenemos derivada de U es diferencial de U, derivada de Y, diferencial de Y, menos derivada de 2x es 2 diferencial de x, y derivada de 3, como es una constante, sabemos que es c.
Entonces tenemos acá ya las derivadas, los diferenciales. Vamos a despejar la diferencial de la variable y debido a que ese diferencial se encuentra en el numerador de nuestra derivada. Entonces despejamos el diferencial de y. Entonces diferencial de y despejado, el menos 2 diferencial de x, lo mandamos del otro lado de la expresión, pasa como una suma. Entonces encontramos diferencial de u más 2 veces el diferencial de x. Acá tenemos entonces despejado nuestro diferencial de y, que lo vamos a sustituir dentro de nuestra ecuación. Entonces, si lo sustituimos, obtenemos diferencial de y es igual a diferencial de u sobre diferencial de x más 2 veces diferencial de x sobre diferencial x. Y eso es igual a 2 más raíz, y acá tenemos y menos 2x más 3, pero vemos que u es igual a y menos 2x más 3, entonces es raíz de u. Entonces nos damos cuenta que diferencial de x dividido diferencial de x nos va a dar u. Entonces vamos a operar, tenemos diferencial de u sobre d de x. Nos damos cuenta que acá tenemos 2 y acá tenemos 2, cancelar automáticamente con los 2. Entonces únicamente tenemos igual a raíz de u. Raíz de u lo podemos expresar como u a la u media. Entonces colocamos u a la u media. Y nos damos cuenta que efectivamente ahora esta ecuación la hemos transformado en otra ecuación diferencial, pero que esta la podemos resolver por el método de separación de variables. Entonces aplicamos el método de separación de variables. Decimos que vamos a agrupar en un lado de la ecuación los diferenciales y las variables, y en el otro lado de la ecuación las diferenciales y las variables de la otra expresión. En este caso vamos a agrupar acá d de u partido el u a la u medio está multiplicando, pasa como divisor, pasa como u a la u medio igual diferencial de x está dividiendo, pasa a multiplicar como diferencial de x. Entonces hemos aplicado el método de separación de variables y ahora vamos a aplicar la integral en ambos lados de la ecuación. Entonces vamos a expresar esta integral diferencial de u dividido u a la u medio como una potencia de u para poder resolverlo de una forma más sencilla. Entonces tenemos acá, colocamos integral, podemos que 1 partido u a la u medio lo podemos expresar como u a la menos u medio de u, y esto es igual, integral del diferencial de x es x más la constante de integración. Entonces únicamente nos falta resolver esta parte de la ecuación para poder darle solución a nuestra ecuación diferencial que habíamos tenido al principio. Entonces resolvemos esta integral, tenemos que es 2 u a la u medio, y esto va a ser igual a x más c. Entonces de esta manera ya no tenemos integrales, ya no tenemos diferenciales, únicamente tenemos expresiones algebraicas dentro de nuestra ecuación. Para poder darle solución completamente, recordemos que la ecuación diferencial al inicio no estaba en términos de u, sino que estaba en términos de y. Entonces vamos a regresar, sabemos que u es igual a y menos 2x más 3. Vamos a sustituir u por sus valores iniciales por sus valores dados al principio, pero para ello vamos a despejar la variable u. Entonces despejemos la variable. Tenemos un 2 que está multiplicando con la variable u, pasaría del otro lado de la ecuación, lo expresamos del otro lado de la ecuación como un divisor, o sea, como una división. Entonces tenemos x más c, en este caso el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y ahora tenemos, para dejar despejada aún más la variable u, tenemos acá lo que es un radical. Entonces lo podemos expresar del otro lado de la ecuación como una potencia. Entonces u sería igual a x más c, la potencia 1 medio
radical pasa del otro lado como potencia 2. Y sabemos que el divisor 2 al cuadrado es 4. Entonces de esta manera ya hemos despejado lo que es la variable u. Únicamente lo que falta es sustituir u por los valores dados al principio. Entonces tenemos que u vale y menos 2x más 3. Entonces u sería y menos 2x más 3. Y eso es igual a decir x más c al cuadrado partido 4. Para finalizar vamos a despejar lo que es la variable y poder darle solución a nuestra ecuación diferencial dada al principio. Entonces despejamos la variable y, obtenemos que y es igual a decir x más c al cuadrado partido 4. Tenemos menos 2x que del otro lado de la ecuación lo podemos expresar como más 2x. Y tenemos más 3 que del otro lado de la ecuación lo vamos a expresar como menos 3. Y de esta manera hemos dado solución y determinado que la solución a nuestra ecuación diferencial dada al principio es igual a x más c al cuadrado partido 4 más 2x menos 3. Y lo hemos hecho por medio de una sustitución lineal que condujo a una ecuación que ya la resolvimos por el método de separación de variables y poder determinar su solución de una forma sencilla.